tal, amigos? Estamos dando comienzo al programa Tertulia Entretenedores. Tenemos un invitado muy especial, el presidente de los abogados de Arica, Rodrigo Muñoz. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. De Arica y Parinacota. De Arica y Parinacota. ¿Hay abogados en Parinacota? Tiene que haber en Putre. Sí. Daniela Soto Cuadra, completito el nombre y apellido. Completito. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José. Feliz de acompañarlos también a ustedes en sus casas. Le echamos de menos el miércoles pasado. Ay, sí, yo también los he echado de menos, pero usted sabe que de repente el trabajo es más el otro Por trabajo, supuesto. el otro trabajo. Por supuesto. ¿Ve? Lo que pasa por ser abogado también, pues. Ricardo Ortiz, gracias por estar con nosotros. Gracias, y vamos a tener, como siempre, un buen programa acá. 2 abogados más encima, así que se va a poner interesante la cosa. Sí. ¿Ah? 2 abogados, 3 opiniones. Y del mismo sector. Ah, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. Rodrigo, ¿Cómo estás? ¿vas a ser candidato constituyente? Vamos a ver qué sale de de las decisiones de los partidos, porque siempre he pensado que tanto en este proceso como en el anterior, los partidos no entendieron que había que unir y no dividir, no fraccionar. Los partidos políticos ahora se están peleando por facciones para llevar sus propios candidatos, cuando resulta que lo que debieran hacer, en mi opinión, es unir ideales comunes para un proyecto que sea para todos los chilenos. Buscar desde antemano una convergencia de ideas para llevar incluso quizás candidatos de sectores que nunca han estado unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los partidos que no entendieron todo lo que pasó, además que en la primera vez se les dijo, la ciudadanía dijo, ¿quiere constitución? Sí, por gran mayoría. 2, y en esa constitución quiere que participen los partidos políticos, aunque sea en la mitad, y le dijeron no, ¿ya? Y bueno, pasó lo que pasó, y ahora vuelven a tomar las riendas, como diciendo, bueno, ya que no resultó, ahora vuelvo yo en gloria y majestad a manejar el proceso. Y vuelven a cometer los mismos errores, que es de fraccionar. Después todo el mundo se sorprende cuando los candidatos llegan a un lugar, a un hemiciclo, y se ponen a pelear. Evidente, pues si antes ellos, en el origen de las decisiones, ya fraccionaron, partieron, por eso se llaman partidos, porque parten, dividen, fraccionan. Entonces, mientras más dividen antes, obviamente que pensando en la lógica partidaria, van a llevar gente que es representativa de un sector. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo puedo tener, y yo lo he conversado con gente que es de derecha y de izquierda, y hay ciertos principios como la regionalización, por ejemplo, que todos estamos de acuerdo en eso. La defensa de ciertos derechos, un ombudsman, por ejemplo, un defensor del pueblo, etc. De derecha y de izquierda, ¿por qué yo no podría ser representante de un sector, no de un sector, sino que de una convergencia de ideas más amplia? No voy a poder, porque resulta que los partidos van a decir, mira, si vas conmigo, no vas con ellos. Y eso ya es una fracción previa, no sé si me explico. Clarito. Daniela. Lo que pasa es que, tal como conversábamos hace un rato, se le olvida a la clase política, porque yo hablo de la clase política, aunque a veces a muchos les falta la clase, pero a la clase política se le olvida un poco de dónde nació este tema de hacer una nueva constitución. Y fue porque la gente estaba descontenta con ellos mismos. Ya no quería saber más de los políticos, no quería saber más de los abusos, no quería saber más de la corrupción, no quería saber más de los pitutos y todas esas cosas. Entonces, con oye, usted gana tanto y mi pensión es de tanto, quiero mejorar mi pensión. Oye, ¿por qué tengo que pagar tanto por educación? Quiero educación gratis. Entonces, no, es que no hay recursos, sí, pero sí hay para pagar y para financiarles toda la carrera de trabajo, porque a ellos se les paga combustible, se les paga vivienda, se les paga de todo.
Y un trabajador común y corriente con su sueldo tiene que financiar todo eso. De ahí nació este descontento. Eso es lo primero. También, como dice Rodrigo, se les preguntó, ¿quieren una nueva constitución? Sí. ¿Quieren que participen los partidos? No. Entonces, ¿por qué los partidos vuelven a tomar esta batuta? ¿Por qué quieren adueñarse de este proceso? Y como bien dice Rodrigo acá, se está dividiendo nuevamente. No le veo mayor futuro, no es lo prioritario. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, que el proceso constituyente no es prioritario. Y es un tema que se tiene que ver con una visión y ojalá vista a través de expertos en su redacción. Está bien que se quiera la participación de la gente, está bien que se quiera la participación de la ciudadanía en ese sentido, pero es muy importante también tener claro que una constitución mal hecha puede traer consecuencias que pueden ser devastadoras. Es verdad que uno quiere resguardar derechos sociales, pero todo derecho tiene que tener aparejada una obligación. Y en la sociedad como estamos ahora, a todos se les ha olvidado lo que son las obligaciones y se mantienen con los derechos. Y tenemos juventud que exige, porque yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a lo otro, pero cuando tú le dices en la casa una simple cosa, ya, tú tienes derecho a que yo te dé comida, pero también tienes la obligación de lavar el plato, no, es que es mucho trabajo. ¿Por qué? Y eso se da a nivel social. Oye, es que yo tengo derecho a una vivienda, ¿de acuerdo? Pero es que también tiene que financiar algo. No, pues que me la tiene que dar el Estado nomás. Bueno, entonces pague los impuestos. No, es que yo no voy a pagar el impuesto. Yo no quiero. Entonces prefiero mantenerme como comerciante ambulante, sin hacer declaración, sin inicio de actividades, ni ninguna cosa. Y si aquí no se hace bien el tema, no va a resultar. Y va a pasar lo mismo que pasó con el primer proceso constituyente. El chichi chancho. ¿Sí? ¿Y usted qué dice? No, yo creo que el proceso de la nueva constitución tiene que hacerse. A lo mejor no son los tiempos, pero realmente viendo por la información, nuestros diputados están preocupados de las acusaciones constitucionales. No sé si eso al vulgo, al común y corriente, a mí, a usted, tiene alguna significación. ¿No va a servir para mejorar? No. Y andan buscando, ¿no es cierto? Y salen en la tele. Eso es lo que andan buscando. Andan buscando la figuración para sus próximas elecciones o reelecciones. En definitiva, digámoslo seriamente. No andan buscando el bien común, no andan buscando el bien del país. Una acusación constitucional a una persona, a una exministra, ¿qué razón tiene? Y la razón es que dentro de la acusación se establece que durante 5 años no puede ocupar un cargo público. En definitiva, quieren sacarla del mundo político a esa persona, que además no tiene mucha significación dentro del mundo político. Ya no es un Ricardo Lagos, por ejemplo, no es un Piñera, que tú le quitas 5 años de vida para que no se meta en esta situación. Y por lo tanto nuestros políticos están usando, sin lugar a dudas, sus 4 años los unos y los otros 8 años los otros. Entonces tenemos realmente una locura en el mundo político, están dedicados a otras cosas. Pero a mí me atrae lo que tú dices sobre los derechos. Yo creo que también hemos acostumbrado a diferentes gobiernos, han acostumbrado a la gente, al pueblo, diríamos, a que todo se le dé. Que el bono marzo, que el bono de Navidad, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Y en definitiva, eso produce un acostumbramiento. Y cuando hay un problema de tipo social, económico, nuestra economía no está bien, el Estado, a través de la bonificación, sacar dinero de la AFP, que en definitiva es de cada uno de nosotros, de tal manera que cuando llegue a los 65 años no va a tener un peso, por lo tanto va a recurrir nuevamente al Estado para que el Estado le entregue cierta cantidad, que no va a ser mucho tampoco. Entonces, tenemos un problema más que económico, tenemos un problema de cómo fuimos acostumbrando a nuestros ciudadanos a no involucrarse, a no participar, a no en un momento determinado apoyar al gobierno que sea para salir, porque en definitiva, si pasa algo, este gobierno nos va a rebotar a nosotros, independientemente sea de A, B o C partido. Yo creo que eso es hoy día el gran karma de nuestro país. Todo el mundo pide. Tú prendes la radio y nos falta la señora que acá falta la luz, que acá falta esto. Pero nadie dice, ¿sabes? Estoy reuniendo a la gente para comprar el foco y que el municipio me lo coloque. Nadie. ¿Para qué decir de otras cosas? Las veredas, en fin, etc. Todo el mundo piensa que tiene que dárselo el Estado. Y eso tiene una filosofía. Rodrigo. Sí, mira, si tú me preguntas, yo en respecto de la Constitución, primero creo que efectivamente no va a haber una
nueva constitución, lo que va a haber es una reforma. Es una reforma, o sea, ya se rayó una cancha y por lo tanto el producto que vamos a tener ahora es algo, después de muertes, de estallido social, etcétera, de algo que podrían haber hecho los políticos en su momento porque ellos tenían la facultad de hacer reformas constitucionales y no las hicieron. Hoy en día, todo esto que ha costado va a transformarse en el mejor de los escenarios en una reforma que espero que sea buena. Si me pregunta a mí, ¿qué haría? Fortalecer la regionalización a partir de la Constitución, crear un defensor del pueblo, un ombudsman que defienda nuestros derechos frente al Estado. Todo tipo de derechos, consumidor, o sea, haría una, quizás dependiente de la Contraloría, podría ser, no sé, un órgano que velara por los derechos de los ciudadanos, en todo índole de cosas. Otra cosa importante es acentuar más la educación primaria, fíjate, en términos, dejar ciertas clavijas respecto de educación financiera, educación, fíjate, educación cívica, en base a los juegos de roles, que los niños desde chicos sepan, pero practiquen en la protección del medio ambiente, practiquen la empatía, pero la practiquen, no estén estudiando conceptos abstractos, qué es el Estado, qué sé yo, como llegó mi hijo a preguntarme. Yo creo que es mejor vivirlo en una cierta edad del desarrollo mental, vivirlo y después tendremos la enseñanza media para hacer abstracciones. Pero cambiar la teoría por la práctica. Exactamente, teoría. Aquí tenemos puros cabros hoy en día que son muy buenos para hablar y hacer discursos y te comen con discursos, pero no tienen idea de la vida. Y creo que se ha acentuado mucho por un tema ideológico las discusiones de género, que yo creo que está bien para para dar más empatía, tolerancia, pero yo creo que el foco para los niños es otro. La tolerancia y empatía, por supuesto, pero saber moverse en la complejidad del mundo de hoy, en todo sentido, que salgan cabros más responsables, que pagan las deudas, que respeten. Hay un dicho, mamá dice el niño, ahí viene el señor de la basura, por el basurero. No, ese es el señor de la limpieza, el de la basura somos nosotros. Nosotros somos los de la basura. Ellos, en realidad uno dice, el camión de la basura es el camión de la limpieza. Partamos por casa, nosotros somos los que ensuciamos. Y fundamental que los congresistas no hagan negocio de la política. O sea, y esto sí, si es que yo llego a postular y eventualmente a quedar ahí, una de las principales cosas es que el congresista que llegó y gana 100 salga ganando 100 y el que gana 1000 salga ganando 1000. O sea, que no haya un salario que permita enriquecerse. Que salgan tan pobres o ricos como antes, porque eso es lo que hace perder la empatía. Cuando un cabro, por muy soñador, idealista, llega al Congreso y empieza a ganar unos salarios estratosféricos que lo hacen cambiar de estrato social, donde sus hijos que estaban en una escuela pública los cambia a colegios particulares, donde se le cambia el barrio como el Salo y empieza a usar autos con chofer, entonces después ya no le pidas a ese individuo que vaya a legislar sobre la educación pública, porque ya no quiere volver atrás y no tiene idea, porque él va a querer mantenerse en otro rango. Entonces, nosotros tenemos congresistas que viven y subsisten en un ámbito de beneficio que los aleja de la realidad. ¿Y cuál es el reclamo social del que hablabas tú, Dani? El reclamo social es que justamente los que están en el poder están desligados de las necesidades reales.
¿cómo un gallo que usa chofer va a regular el Transantiago? Es imposible, porque ya se desligaron de la sociedad y no quieren volver. O sea, ellos después ya empiezan a hacer lo que sea por mantenerse en el poder. Y es muy explicable, porque el poder atrae, corrompe, efectivamente. Entonces, la única manera, porque ahí es donde creo que está la raíz del problema, es que el llegar al Congreso no sea un mecanismo de premio de partidos, el Senado. O sea, ¿por qué Insulza está en el Senado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho por Arica? O sea, que ha estado acá muchas veces. Pero un individuo así, y todos los senadores y todos los diputados, son gente que se olvida de la sociedad, viven en su mundillo de discusiones y de acusaciones constitucionales. Las acusaciones constitucionales son un circo de derecha y de izquierda, son un circo por el cual ellos creen que están justificando su pega. Pero a la gente le da lo mismo. A la gente no le interesa las acusaciones constitucionales. Más que en un chat, en un WhatsApp, decir, bueno, sí, este ministro se equivocó, bueno, ahora ya le echaron. Esa es la responsabilidad política. Esa es la responsabilidad de que lo echen de la pega. Para después cambiarse a otra, mejor pagada, que es lo que quizás no se quiere hacer. No, hay que pagar con plata. Cualquier escoba que deje un político, que le embarguen la casa. Ahí van a tomar 2 veces o 3 veces, la van a pensar para tomar decisiones que afectan al resto de la gente. ¿Qué es lo que es responsabilidad política? No es nada. ¿Sí? Lo digo, primero hay que saber que hay 23 partidos políticos, chicos, grandes, están 23. Segundo, cada uno quiere crecer, a costilla del otro o la gente. Tercero, hay diputados y senadores que se repiten en el plato 1, 2 y 3 veces. Entonces uno dice, oye, pero si está tan mal la cosa, ¿por qué la gente lo vuelve a elegir? Algo está pasando ahí. El tipo, ¿para qué decir? Yo siempre coloco el raspado de la olla. Viste, paciente, reconoció, tuvo que pagar y lo vuelven a reelegir. O sea, algo está pasando en nuestra sociedad que está permitiendo, ¿no es cierto?, que los que roban, no importa, robó, a lo mejor robó poco, debe haber robado más. Algo se está transformando en esta sociedad, que los valores en definitiva están cambiando y tenemos que hacer alguna, porque poco, y te voy a poner un ejemplo, en Arica hay muchas instituciones, el arquitectos, ingenieros, el colegio de profesores, pero yo he visto poco de estas instituciones haciendo una propuesta concreta, ¿sabes? En educación queremos que se cambie esto, lo demás allá, lo demás acá. Acá está, hicimos nosotros un gran evento con todos los profesores y que tenemos la experiencia y por lo tanto eso es lo que queremos. Yo no he visto nada de eso, nada. La propia universidad trae, a veces como ayer creo que trajo algo de futuro, unas charlas, pero la universidad tiene los mejores cerebros, diríamos, con magíster, doctorado y todo lo demás, debiera estar cooperando con el desarrollo de esta ciudad. No se le ve. Te doy un solo ejemplo. Sí, dame 5 nombres tú de concejales. 5 nombres, de los 14, de los 10 que hay. Rodríguez, Chipana, Chinga. Claro. Los de siempre. ¿Te das cuenta? Y ahora yo no me lo sé. Yo no me lo sé. Claro, te la pongo más complicada. Un core. Nómbrame 5 cores. Jimena Valcarce, que es la más conocida. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces eso significa que esta gente que ha sido elegida y que salió por todos lados con fotos, se sumergió. Paredes. Se sumergió, te das cuenta, y no rinde cuentas a nadie. Hace lo que piensa lo que hay que hacer. Y nuestra ciudad no logra enrumbar los presupuestos. Es que no lo va a hacer. Yo creo que aquí partimos. Bueno, ¿te das cuenta? Aquí hay una mala concepción y una. A ver, yo creo que aquí viene mal desde la base, desde el regreso a la democracia, lo que se llama el regreso a la democracia. Primero, desde mi punto de vista, y lo hemos conversado otras veces en otros programas, yo creo que aquí lo primero es cambiar la ley electoral. No podemos tener una ley electoral que permita
que cualquiera prácticamente sea candidato siempre y cuando cumpla con los cuoteos de los partidos políticos. Es verdad, dicen que los partidos políticos tienen que existir por tradición, para unificar, lo que se quiera. Pero si para cualquier trabajo a uno le exigen cumplir ciertos requisitos, yo creo que esos requisitos deben ser más exigentes para quien quiere postular a un cargo de elección popular. Ya sea que lo haga solo o con su equipo de trabajo. A lo mejor la persona no tiene ningún título, tiene la capacidad intelectual, pero tiene un equipo de trabajo atrás que lo puede respaldar. Podría ser una forma. Segundo, el tema de esa pomada que vendieron, porque eso es lo que hicieron, cuando cambiaron del sistema binominal al sistema de Hunt ahora, no fue más que la excusa para aumentar la cantidad de parlamentarios y ellos seguir llenándose los bolsillos. Porque este nuevo sistema, si bien elimina el binominal, lo que hizo fue que personas que con 300 votos pudieran salir electos. Y lamentablemente es así. Y gente que ha sacado mayor cantidad de votos no ha podido salir porque este sistema no se lo permite. Entonces cuando dicen, no, es que este sistema es más democrático, falso, no es más democrático. Al contrario, es más perjudicial. Porque al final aparecen electas personas que no cuentan con el apoyo popular, que es la gracia del sistema de votaciones. Por algo se llama sistema de votaciones populares y escrutinio. Entonces, lo que se busca es que la persona que sea representativa de la ciudadanía cuente con este respaldo. Y ahora tenemos candidato y tenemos un diputado que no cuenta con la cantidad de votos de respaldo que tenía que haber elegido, pero salió arrastrado por otro candidato. Por último, en el sistema binominal, si bien existía este arrastre, se mantenía el equilibrio entre las fuerzas, oposición y gobierno. Y eso permitía también esta movilidad en el ámbito legislativo. Ahora, que los proyectos legislativos están durmiendo en el Congreso es porque nosotros como ciudadanos tampoco le exigimos a los parlamentarios que se empiecen a mover y cumplan su pega. Mientras nosotros sigamos, desde que sacaron educación cívica de la malla curricular, un candidato le puede vender la pomada a cualquier ciudadano diciendo, mire, si usted vota por mí, usted va a tener su casa propia. Porque ese ciudadano no le enseñaron en el colegio que las facultades de ese candidato no es entregarle la casa propia. Eso se perdió. Antes con la educación cívica, nosotros en mi época por lo menos, me enseñaban cuáles eran las atribuciones del presidente de la República, cuáles eran las atribuciones que tenía el Congreso, cuáles eran las facultades, qué era lo que hacía el alcalde, lo que podía hacer, no podía hacer. Entonces a mí nadie me podía decir, oye, si usted vota por mí, usted va a tener la casa propia. Oye, si la casa propia no depende del alcalde. Entonces, cuando tenemos un Estado que se le está obligando a educar gratuitamente, el Estado lo que menos va a hacer educar. El Estado va a adoctrinar y va a manejar esa ciudadanía para que voten a favor de ellos y ellos seguir manteniéndose en el poder. Y es lo que ha estado ocurriendo en los últimos 30 o 40 años en Chile. Lo que está ocurriendo es eso. Mueven masas, centran sus campañas en la gente más necesitada y les venden una imagen idealizada de lo que pueden hacer y esa gente vota por ellos. Y después cuando les van a golpear la puerta, si te he visto no me acuerdo. Y nuestra ley de votaciones dice, no, es que los candidatos los van a fijar los partidos y la gente no tiene más alternativa. ¿Por qué ha bajado la cantidad de gente que va a votar? ¿Por qué tuvo que volver ahora el voto obligatorio? Porque la gente está desencantada, no le interesa. La gente sabe que salga quien salga, uno tiene que seguir trabajando, seguir pagando sus deudas, seguir endeudándose para cubrir otras deudas, porque eso también es la realidad de la clase media. Porque recordemos también que la clase necesitada tiene estos bonos que se los dan gratuitos, tiene educación que se la dan gratuita, tienen salud que se la dan gratuita, se demorarán eternamente y muchos mueren en la lista de espera, pero la tienen. La clase media es la que sustenta el país, porque en el fondo quien sustenta el país es la clase media, somos nosotros los que pagamos impuestos. Porque las grandes empresas pagar un poco más, pagar un poco menos, si tengo que pagar más, agarro mi inversión y me voy afuera. Si tengo que pagar menos, bueno, hago la planificación tributaria para hacerlo. La clase baja, es que no es clase baja, ya no se le llama así, pero la clase más susceptible en este sentido, más sensible, paga los impuestos básicos, que son el IVA, porque está dentro del precio de las cosas que pagan, pero impuestos a la renta prácticamente no pagan, contribuciones prácticamente no pagan, pero la clase media, que es la que sigue manteniendo esto, es la que se lleva la carga tributaria de todo esto. Y si quieres postular al crédito, no puedes. Y, oye, es que mi hijo quiere postular a beca, no, es que tú tienes título universitario, así que no le corresponde. Pero se olvidan que no solamente tengo un hijo, tengo 3, tengo 4. Y eso pasa en todo. Este cuadro, porque en definitiva son las fotos que estamos sacando nosotros. Es que esas son con las todas fotos. las tremendas. Es terrible. Entonces, yo creo ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos? Si bien ahora quieren pelear por este nuevo proceso constituyente, partamos también por una reforma básica del sistema electoral y quiénes pueden ser candidatos. Y los requisitos para poder serlo. Yo creo que
pensamos, los partidos nos hacen pensar a todos en clave de partido. Por ejemplo, ¿por qué si es que pensamos, por qué el periodo de gobierno es de 4 años? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué son 4? ¿Por qué no 5 o 8? ¿Por qué? Eran 6. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es por una razón solamente electoral. Porque la verdad, si no es más que eso. exactamente, la verdad es que si uno pensara, a ver, ¿cuál es el criterio por el cual debiera durar un gobierno? Quizá hablar con sociólogos y decir cuánto demora una propuesta en hacerse efectiva socialmente. 8 años, por ejemplo, o sea, para ver un efecto social, sociológico, real, con implementación de política, etc. Por lo tanto, debiera, desde el plazo que dura un presidente, un gobierno, debiera considerarse con otros factores de realidad política, de realidad. Entonces, pongámosle que sean 8 años. Si son 8 años, en esos 8 años se puede trabajar tranquilo, no tienen a la sociedad presa con este juego de elecciones, que es casi una máscara de democracia. El hecho de ir de recursos públicos impresionante. Se gasta el doble. Entonces mejor 8 años o lo que digan los expertos, pero no desde el punto de vista político, sino que de cuánto se demoran en implementar. Pienso en 8 porque de primero a octavo uno puede darse cuenta si hay un cambio en las políticas de enseñanza, por ejemplo. Entonces, si hasta nuestras discusiones están en clave de partido. Entonces, si uno hace un clic y dice, oye, quiero hacer modificaciones, pero que nos alejen un poco de los partidos, porque estamos realmente presos. ¿Sí? Estamos presos por los partidos y por las discusiones de los partidos y como ellos son los que manejan las leyes, estamos fritos. Fíjate, ¿es necesario mantener un Congreso que todos los días discuta leyes? ¿Es necesario resolver todo con leyes? O sea, pagarle a alguien mensualmente para que esté haciendo leyes. Si la ley es un acto que debiera tener mucha mayor importancia y debiera ser el reflejo de algo que requiere de consenso social, político obviamente, económico, para poder consagrarse en un texto. Y que tengan viabilidad, que sean efectivas. Tenemos una cantidad de leyes que son inoperantes, es letra muerta. Y lo justifican, no es que las sacamos. Entonces, además de que se demoran eternamente en sacarlas porque no tienen un plazo para hacer esta ley, estamos con esta Están situación. modificando constantemente. ¿Por qué la hacen mal? Claro, entonces es una pega. Vamos a hacer un alto. Ya. Muy interesante el tema. Claro. Cambios de verdad. De verdad. A ver si es que Hemos es vuelto. Ahora, Hemos vuelto. usted está rehablando. posible. Sí. Bueno, estamos aquí de nuevo entretenedores y seguimos con esta entretenida conversación. Nos pillaron ahí de regreso de comerciales. Rodrigo, tú decías que te gustaría ser constituyente simplemente por el solo ejemplo que da Ricardo. Ricardo, ¿cuál era el ejemplo? No, yo lo que te digo, primero que hay 23 partidos políticos. Segundo, suponiendo son 50, ¿no? 50 los que se van a elegir. ¿Sí? De estos que van a ver los constituyentes. Rodrigo dice, no, yo no tengo nada que ver con los partidos, que van a ser los otros 49. Lograr que en una votación, yo, que no estoy nada con los partidos políticos, asuman mi posición, tú entenderás Difícil. que imposible. Muy difícil. Imposible, yo diría, porque en definitiva el tema político de partidario está tan amarrado, que ellos son juez y parte. Uno dice, oye, pero ganan tanto, ¿por qué no le bajamos? No, porque ellos tienen que hacer una ley que les permita bajar sus propios sueldos. Y tú entenderás que si yo estoy ganando 15 millones y quiere que me bajen a 5, como decía por ahí alguien,
Es lo que yo decía hace un rato atrás. O sea, si tenemos un Estado al que les exigimos que nos eduque, no nos va a educar porque les interesa adoctrinar. Entonces, si tenemos gente que les conviene mantenernos en control, al Estado, ¿qué le conviene? Mantener a sus ciudadanos ignorantes, que dependan de ellos, cosa de poder manejarlos. Oiga, yo como Estado a ustedes les puedo dar la comida, así que depende de mí si comen o no comen. En el fondo, eso es, y eso es lo que está pasando actualmente. Pidieron una nueva constitución, los políticos quisieron, nosotros nos agarramos de esto y nosotros vamos a ver quiénes van a ser nuestros candidatos. Perdón, en la segunda oportunidad, porque la primera te diré que Pedro, Juan y Diego, representantes, los no sé quién, fueron allá a una constitución. O sea, para graficarlo, cuando la tía Pikachu la eligen. ¿Cuánto Pero es que eso digo, los requisitos para. en ese proyectito de la nueva constitución? ¿Sí? ¿Cuánto le habrá salido al Estado? Pero Más de 30.000 millones de pesos fue más o menos lo que se calculaba. De el hecho, Estado siempre va a tener plata para todo. de hecho, se hacía una proyección ahí que decían que en vez de hacer un nuevo proyecto, un nuevo proceso constituyente, mejor dividieran lo que se gastó en el primer proceso y lo entregaran a la gente que en este momento realmente necesita para que haga una buena inversión. Y entraron con muchas ganas de trabajar, pero al poco tiempo buscaron asesores. Pero es que hubo no que saben. pagarle. Este tema de los asesores es muy importante, porque el asesor es alguien que tiene claro, en ciertos temas. Entonces yo me temo que los asesores que van a poner son más bien políticos. ¿Sí? Entonces, si yo como constituyente, por ejemplo, necesito saber yo necesitaría pedirle datos sobre educación, sobre salud pública, estadística, y voy a ir donde uno de estos asesores y le voy a pedir, oiga, consígame los últimos datos. Me va a decir, yo soy asesor político. ¿Qué asesor es ese? Yo necesito, los asesores tienen que trabajar para los constituyentes. Los constituyentes tienen que estar definiendo los artículos y una discusión técnica en que se permita trabajar sobre historia, sobre estadística, sobre datos. ¿Y a quién se los van a pedir? Efectivamente, a estos asesores. Pero si los asesores son los mismos burros de siempre, entonces la verdad es que... Pero a mí me gustaría dar la pelea igual. Y es difícil ir como independiente, pero porque ahora está más difícil. Pero bueno, vamos... Depende cómo se tomen las cosas, porque la gente está cansada de los partidos políticos. Sí. Se cansa. Sí, pues. Todos estamos cansados. Pues y parte Pero eso, yo creo que ahí uno tiene que comprender que lo que hoy día queremos cambiar es imposible. Que la única forma de cambiar eso... A no ser que haya una revolución. Por eso, la única forma de cambiar eso es cambiar el chip de la ciudadanía. Claro. O sea, esa misma persona que uno en la calle le dice, no, es que estoy aburrido hasta acá, y siempre sabe lo mismo. Bueno, ¿y usted por quién votó? Porque ahora va a tener que ir a votar. Ya no tiene la excusa que es voluntario. Obligación. Entonces, ¿usted por quién va a votar? Ay, es que me dijeron que votara por este. No. Si usted ya está aburrido de ese político que aparece siempre, no vote por él y punto. Ah, no, es que vino y me trajo una caja de mercadería y dijo que me iba a seguir ayudando. Plop. Entonces también la gente se queja de sus mismas acciones y al final cada pueblo tiene el gobierno que se merece porque es uno el que eligió. Menos yo que yo no voté por él. El político que da la última empanada sale. Claro, el que regaló el lapicito, el llaverito ahí. En Brasil Mueve la plata. se entrega en las poblaciones, se entrega un zapato. Y si gana, se le entrega el otro zapato. Eso ocurrió en el tiempo del campo chileno, que llegaba una persona, le daba un zapato izquierdo y el derecho te lo ganas si salgo. Lo llevaban en carreta desde el campo a los villorios, digamos, a firmar, pero eso todavía de existir. Si el tema es muy, muy complicado, te digo yo. Quien hace las leyes están con ni se imagina el tremendo poder que tienen. Un llamado de un diputado que tiene además, ojo, el voto necesario para que la ley presentada por el gobierno cumpla el número necesario para que esa ley sea... Por eso que se arreglan entre ellos. Aquí yo creo que ni siquiera va por un tema de derecha, izquierda, centro, a lo mismo. Ellos son la clase política y siempre lo he planteado así. Y mientras ellos se sigan llenando los bolsillos de plata, lo que pase con la ciudadanía da exactamente lo por mismo. Eso que el cambio y esa es nuestra realidad. Por eso que el cambio constitucional, creo, o sea, por eso quiero tratar de
influenciar y apretar técnicamente ciertas clavijas que son necesarias para que esto no siga así, ¿cachai? Por eso. Esa es la cuestión. Pero como dices tú, ese cambio constitucional, bien, puede ser, pero también parte de la base. O sea, ¿cómo lo hacemos? Educando a la ciudadanía, ¿cómo nosotros podemos moviéndonos? O sea, es un tema que da para mucho. El Congreso es un gran club social. La gente discute entre ellos para prensa, para tribuna. Usted estuvo ahí. Yo estuve ahí. Sabe. Del 90 hasta el 2003. Mira. Y conocí a muy buenos políticos que se cabrearon de estar perdiendo el tiempo y se fueron. Y otros siguieron ganando la dieta casi regalada, se puede. Cuando yo era estudiante, me fui un tiempo a trabajar al Congreso con un senador de mi zona. Yo soy de Chaitén, ahí más o menos para que sepa. Entonces, 10ª región, 11ª región. Y en esa época estaba toda la discusión de lo que pasaba con Campo de Hielo Sur y Laguna del Desierto. No sé si... Sí. Y resulta que en esa época había todo un proyecto para hacer esta pelea de qué pasaba con esa situación limítrofe que había con Argentina, qué problema había. Y el senador, por la 11ª región, me acuerdo, don Antonio Horvath, presentó un proyecto bastante bueno para ver cómo enfrentarlo con Argentina. Conversando, parlamentarios de derecha e izquierda. Entre ¿Era bueno él? Es que él era preocupado de su zona. Antonio era muy, muy preocupado de su zona. Y yo trabajé ahí con él, también estaba con Hugo Ortiz de Filippi. Esa es la época que yo era estudiante. ¿Con Antonio Horvath? Sí, pues. El mejor senador que conocí. Sí, excelente. Llegó como diputado en 90. Y llegó como diputado en 90, justamente. Bueno, don Antonio estaba muy preocupado de este problema que afectaba a la región. Y toda esa zona que para nosotros es terriblemente valiosa en lo que es recursos hídricos, recursos en madera, todo ese tipo de cosas. Y la respuesta fue, porque dijeron, aquí tenemos una estrategia, podemos llegar a un acuerdo con Argentina, no hay problema, no es necesario que perdamos Laguna del Desierto, no es necesario que perdamos lo que es Campo de Hielo Sur. Y la respuesta de algunos parlamentarios de la época, que eran de gobierno, le dijeron, ¿sabes qué? Súper bueno, pero esto también le daría realce a las Fuerzas Armadas. Y lo vamos a hacer que las Fuerzas Armadas tengan realce en esta época. Así que no. ¿Les parece lógica esa forma de pensar? ¿Qué pasa con nuestra soberanía? Entonces, cuando tenemos políticos en el Congreso que se van por una ideología de lo que haya pasado o no haya pasado, lo que fue o no fue, y no está pensando en el bien común, que es el bien nacional, esta cuestión no va a surgir. Esta cuestión no va a surgir. Tenemos tenemos un cierto sector de la ciudadanía que sigue con el tema que la dictadura militar y que los detenidos desaparecidos, está bien, fue dramático, fue grave, todo lo que quieran, pero también tenemos que tenerse, si por una parte dicen que hay que sanar heridas, entonces sanemos heridas como corresponde. Porque también en ese sentido hay justicia para uno y justicia para otros no. Está comprobado que en el informe RETIC hay un montón de gente que está aparecida, que está viva, que nunca fueron detenidos desaparecidos y les siguen pagando exonerados que nunca fueron. Entonces hablemos con la verdad, quieren reconciliación, empecemos a funcionar bien. Pero cuando ya tenemos un Congreso que nos damos cuenta que manipulan situaciones sensibles, que se aprovechan de las necesidades de la gente para conseguir votos y mantenerse en el poder, aquí no vemos futuro. ¿Ustedes creen que realmente están preocupados por el tema de la migración? Vinieron aquí los ministros, ¿cuánto estamos esperando ya por la comisión de trabajo en la Carolina Toá? ¿Qué han hecho? Nada. Ayer yo pasé a Tacna y seguían pasando tropas y tropas de migrantes para allá y para acá como si nada, escoltados por policías peruanos y escoltados por carabineros chilenos. Pero hay una cosa, fíjate que, porque eso se arregla con, ustedes son los abogados, con una nueva ley, ¿no es cierto? O se modifica la anterior que dice que el inmigrante pisa 1 metro y ya prácticamente tiene todos los derechos de un ciudadano chileno. Prácticamente es así. Pues esa nueva ley la sacaron. Pero la sacaron y quitaron el tipo penal de la migración. Por eso digo, ¿quién lo saca? No voy a ser yo, no es la señora Juanita, no. Son diputados o senadores o el propio gobierno, ¿no es cierto? En definitiva, esto se arregla con los culpables que no han modificado las leyes para evitar aquello. Porque en definitiva lo que estamos recibiendo no solamente son los inmigrantes, estamos recibiendo una nueva sociedad, nuevas formas de vida. Estamos recibiendo más de 1.200.000 personas que van a profitar, diríamos, de todas nuestras leyes. O sea, ellos, los hijos van a tener estudios gratis, desayuno, almuerzo,
la salud totalmente gratis. Es decir, nuestro país... Espera que voten los emigrantes. Claro, entonces este grupo de carajos, ¿no es cierto?, está haciendo todo aquello para su propio beneficio. Entonces, ¿cómo? Yo siempre digo, ahí está la foto, de Scalabro, en fin. ¿Cómo resolvemos esto? Porque primero, esta gente es juez y parte. ¿Cómo hacemos? Rodrigo dice, bueno, yo voy a estar allá. Es uno entre 50, 49 que están en el ambiente de mejorar, del poder que va a tener ese. Entonces, creo que la democracia también tiene que ver con los cuerpos colegiados, a mi gusto. O sea, si el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos se reúne y establece, ¿no es cierto?, que la dirección de obras municipales carece de personal, tiene tecnología del año X, no da abasto, diríamos, esos trabajos, hay que establecer que esa unidad se entregue más personal, mayor capacitación, mayor tecnología, para que el trabajo que es importante, tenga, digamos, un mejor recurso. Pero ni el colegio de arquitectos, ni el colegio, fuera de las declaraciones que está haciendo, estoy hablando de un trabajo macizo, concreto, que se reúnan, ¿no es cierto?, un sábado, un domingo, varios meses, ¿no es cierto?, para entregarle al Estado, ¿sabe qué más? Estas son las condiciones para mejorar esta situación. Yo, fíjate, si me permite, yo no creo que sea esa la solución de meterle más gente al aparato público. Hacer crecer el aparato público, porque más gasto haces que el Estado sea más pesado. Hay una palabra que yo veo que de la que adolece el Estado chileno, que es coordinación. Coordinación. El funcionario de esta oficina no tiene idea de lo que hace el de la otra. La coordinación no es más plata ni más funcionarios, es simplemente saber que las políticas públicas que están haciendo los de medio ambiente las conozcan los de salud sepan lo que están haciendo. Cada servicio público acá se maneja como una entidad. Si tú vas a pedirle a la Dirección de Obras Municipales o a la dirección, al MOP, qué sé yo, quizás el MOP es el único que tiene más o menos clara, porque son infraestructuras y más o menos tiene claro con una cierta homogeneidad las cuestiones. Pero en general, fíjate que pareciera que hubiera varios estados. O sea, un órgano te dice sí, el otro no. El Bombo Fica a cada rato hace chistes de esto. Claro. Coordinación. Y yo creo que ahí es otra vez el tema político. El funcionario que está cara a cara con el problema de la gente, ese es el funcionario que más debiera ganar, que mejor capacitado debiera estar, y debiera dar las instrucciones desde abajo hacia arriba para que funcionen las políticas públicas. Mi propuesta es totalmente al revés de lo que está. Hoy en día, el funcionario que tiene las mayores responsabilidades es el cabro más joven, que está recién salido, que gana mal, que no tiene los instrumentos, ni se los dan, ya, porque y es el que es la cara del Estado. Aquí debería ser, y más encima no lo pescan. ¿Cuántos cabros llegan a trabajar y el que está arriba es el político? Yo digo al revés. Fíjate, ¿cuándo empiezan a funcionar los servicios? Cuando llega, va a llegar el subsecretario, dicen, y ahí aparecen todos, y funciona todo, y limpian todo. No, aquí al revés. Son los funcionarios que están cara a cara con el problema. Son los que ellos deben instruir para arriba. Y usted, en vez de ser CRM, que sea un coordinador, usted muévase. Yo, que soy el que está ahí abajo, trabajando en el día a día, yo le doy la instrucción a usted, CRM. Usted no me las da a mí. Yo, funcionario, soy el que conoce los problemas. En el fondo, si esto fuera un restaurante, es el garzón el que le va a decir al cocinero qué es lo que tiene que hacer, porque está la demanda en la mesa. Claro, partimos con un estado que puede ser más pobre o más rico, una cocina que le dice previamente al garzón, oye, mira, no ofrezcas esto otro, porque no hay. Ya, pero esto es lo que tenemos, este es el menú.
Ya, perfecto. Y de ahí ese garzón empieza a hacer los pedidos y le ordena al cocinero que lo haga. Aquí al revés, el Ceremi va o el subsecretario va, el cocinero va y le promete cualquier cosa del menú a la gente y resulta que el que tiene el problema es que el garzón, el funcionario que está en el mesón, que no tiene las herramientas, no tiene qué hacer, no sabe lo que hace el del lado, está todo mal. Pero eso también parte mal por otras situaciones. No sé qué piensas tú desde el momento como abogado, en la época que nosotros estudiábamos Derecho Administrativo, desde el momento que se eliminó la carrera funcionaria, el servicio público se fue a la punta del cerro. Es mi punto de vista, yo creo que es así. Porque el Estado se transformó en una fuente de empleo para pagar favores políticos a quienes no fueron electos en determinadas situaciones o circunstancias. Se pusieron por sobre funcionarios de carrera, que son los que dan la cara, los que dice Rodrigo, y que dan la cara, que se enfrentan al ciudadano, el que tiene que agachar a veces el moño, porque llega ahora la gente empoderada, diciendo es que yo te pago el sueldo, y resulta que esos tampoco pagan impuestos, así que no pagan ningún sueldo. ¿Ya? Y en vez de llamar a concurso como tenía que llamarse, porque quedó vacante una planta, porque esa planta se llenó con la gente que estaba a contrata, y después, en vez de hacer que fueran ascendiendo, encasillaron. Entonces, si a la persona le corresponde ascender, eso ya no existe. Por lo tanto, la finalidad de las calificaciones no existe. Y esos puestos se fueron llenando y hay mucha gente que dice, no, es que yo prefiero no llamar. La municipalidad, ¿cuánto tiempo estuvo sin llamar a concursos públicos? Porque estaban puestos ocupados por el alcalde de turno, por amigos del alcalde de turno. Y lo mismo pasa en las seremías, y lo mismo pasa en cualquier... Entonces, desde que se perdió la carrera funcionaria en el sector público y el Estado se transformó en una fuente de empleo, el Estado perdió su operatividad. Siempre fue burocrático, pero con esto se transformó en un órgano mucho más burocrático y mucho más problemático. Y nos damos cuenta que por una parte tenemos en la dirección de obras, por ejemplo, que es lo que está viendo, que daba una instrucción, pero Bienes Nacionales decía otra cosa y el MOP decía otra cosa, entonces ¿sobre qué bien estamos hablando? Y ese es el despelote que hay. La coordinación, a mí me llama la atención en trámites básicos que debieran ser ágiles, que en otras comunas, en otras ciudades se hacen en un día. No me parece lógico, por ejemplo, que aquí en Arica, si yo pido ahora, en este momento, para renovar mi licencia de conducir, ni siquiera estoy hablando de obtención de licencia por primera vez, para renovar están dando horas para noviembre del 2023 y las licencias de conducir vencen en la fecha del cumpleaños de la persona y hay un montón de ciudadanos que están conduciendo en este momento sin haber obtenido licencia de conducir o con licencia de conducir vencida, con la gravedad que eso implica. Para hacer un poquito de historia y para ser súper honesto, ese síntoma, o sea, ese fenómeno que tú ves, tuvo origen en una política liberal. Ahí hay que ser súper, o sea, en la época del gobierno militar, los militares en general son estatistas, en general, porque son funcionarios del Estado. Sin embargo, cuando se combinó con los Chicago Boys, que son liberales, ellos odiaban al Estado, porque venían de la época de Milton Friedman, que odiaba al Estado. Entonces, se generó una cosa muy extraña, que fue descreer en el Estado y comenzar un montón de privatizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que los servicios públicos tenían cada vez menos plantas, funcionarios de planta, y se redujo el Estado en las personas, estos funcionarios de antiguos, qué sé yo, que hacían carrera, que tenían responsabilidad funcionaria. Claro. Y ¿qué empezó a pasar? A tercerizar. Se empezó a tercerizar, a contratar a gente, se inventó la contrata por un año, el honorario, pero sin embargo, las responsabilidades de los servicios públicos seguían siendo las mismas. Es decir, al servicio agrícola, por ejemplo, se disminuyeron los trabajadores, los funcionarios. Voy a poner esto como ejemplo nomás. El SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero, se disminuyó, pero las funciones públicas siguen siendo las mismas. La responsabilidad y las obligaciones, cuidar nada menos que el patrimonio fitosanitario del país. Pero ¿qué pasa? Se reducen los funcionarios y empiezan las tercerizaciones, las contratas a honorarios, etc. Entonces, tú ves que de repente, con una chaqueta
donde está el logo del gobierno representante, que es la cara visible frente al país para revisarte, es un cabro que no tiene responsabilidad administrativa, que es el representante del Estado frente al extranjero, para el tercero, y la gente dice, oye, pero no tiene criterio este cabro, no, me hizo esto, me hizo lo otro, y resulta que, ¿producto de qué? De que no es un funcionario con responsabilidad administrativa, con una historia, sino que un cabro que apenas le dan capacitación. Hoy en día ha cambiado, obviamente. Te estoy contando algo que pasaba hace 15 años y que ahora creo yo que ha ido cambiando. Pero es un fenómeno que estoy poniéndolo como ejemplo nomás con el SAC. Entonces, tú te enfrentas a un funcionario, o sea, el extranjero, el usuario, se enfrenta a alguien que no tiene las capacidades, no tiene los criterios, no tiene la responsabilidad funcionaria, porque es de una empresa contratista que trabaja para. Entonces, esa liberalización o comercialización del servicio público tiene ese origen que yo te digo que es un político, pero del cual nadie se ha hecho cargo, ni gobiernos de izquierda ni de derecha. Digo, a eso voy, porque eso tendría una solución súper sencilla. En la medida que va aumentando la población, las plantas de los servicios debieran ir aumentando proporcionalmente, sin necesidad de una ley que lo haga, porque acuérdense que eso se modifica única y exclusivamente por ley. Entonces ahí ya sacamos del ámbito del Congreso, del Poder Legislativo, esta modificación. Cada tantos habitantes, tantos funcionarios públicos tienen que ser, y tienen que ser de planta y tienen que iniciar su carrera funcionaria y volver a la carrera funcionaria y no encasillarlos como están encasillados ahora, porque ese es el tema. También se perdió el incentivo del ascenso. Lo lógico es que si alguien está aquí, pueda, en la medida como que se va desempeñando bien, puede ascenderse, jubilar el otro, va corriendo la filita hacia arriba. Y ahí es donde venía este origen del estadista, de cómo es la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas, del Ejército, todo eso, para darle esta carrera y que sean funcionarios que realmente dependan y hagan su labor bien y no dependan del gobierno de turno, que es lo que pasa ahora, que no les interese qué es lo que pase con la ciudadanía, porque yo trabaje o no trabaje me van a pagar igual, porque no tengo responsabilidad administrativa, así que no me van a sancionar, y que la cosa funcione como tiene que funcionar. O sea, tiene que haber también un incentivo para que la gente haga bien las cosas. A veces nos encontramos porque dicen, no, es que este funcionario público me atendió súper mal. Pero resulta que a veces ese funcionario público que atendió mal es una persona que lleva 30 años en ese servicio público, que le han puesto 3, 4, 5 jefes arriba que son del gobierno de turno, y si no hace lo que ese dice, entonces también lo echan, donde no le reconocen los méritos que tiene, que son a veces los que están tapando los hoyos que ellos por este ofrecimiento de cosas que a veces no tienen los insumos para hacerlo. Entonces, si nosotros tenemos también funcionarios públicos que están descontentos, que son los de bajo grado, no estoy hablando de las jefaturas ganan bien, están súper bien, pero tenemos funcionarios a veces que no ganan lo suficiente. Estamos llegando al término del programa. Se lo ponemos rápido, ¿no? Hoy sí. Pasó volando. Bueno el tema. Minuto final. No, a mi juicio, diríamos, no solamente está la expresión, lo que está sucediendo, sino cómo vamos a resolver ese tema. O sea, la inoperancia de un Estado tiene que ver con capacitación, tiene que ver con la gente, los diferentes autoridades, si tienen el ancho, tienen los méritos, tienen la capacidad y todo, se da cuenta de que no siempre es así. Entonces, es un gran tema, el control, esta forma de comunicarse entre ellos, que cada uno tiene su mundillo, luego son reyes feudales, te das cuenta que manejan. Es tremendamente complicado, pero uno dice, bueno, ¿y cómo resolvemos? Diputados y senadores, uno los elige y se dedican a sus propios negocios. ¿Dónde? ¿Cómo? Y yo soy un convencido de las instituciones. O sea, las instituciones tienen que funcionar y tienen que ser, yo diríamos, la fuerza que obligue a los diputados a hacer, porque si las instituciones en un momento determinado establece que lo están haciendo mal, la gente empieza a creer en las instituciones más que en el diputado. Y es una gran fuerza. Si va a hablar de los parlamentarios, va a necesitar una hora en vez de un minuto. Acabo de terminar. Su minuto final. Lo que digo siempre, si queremos realmente ayudar a que esto empiece a funcionar, empieza educándose usted mismo, no dependa del Estado para que lo eduque. Usted se puede educar leyendo, estudiando la historia, viendo cómo se hacen las cosas. Se puede hacer solo, sin necesidad de un apoyo cuando uno quiere hacer las cosas. Y ser cooperador con la comunidad, siempre. Minuto final al invitado. Bueno, yo estoy muy agradecido por la invitación, primero que todo.
Y es verdad, en las hoy en día con YouTube, fíjate, uno pone gratuitamente, he estado aprendiendo a pintar. Sí. A pintar y uno puede tomar cualquier curso. Todavía espero mi cuadro de él. Sí, lo tengo clarísimo. Así que muy agradecido por la invitación. Amigo, usted que va a postular nuevamente, aunque sea uno, como dice Ricardo, es importante que haga prevalecer su opinión y sus conocimientos. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Con ustedes, amables televidentes, nos encontraremos en un programa similar. Muchas gracias.